Muy bien, ahora vamos a seguir el punto que dejamos en la clase anterior y vamos a buscar Isaías capítulo 42, versículo 1 al 4. Dice: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y en su enseñanza esperanzarán las costas. Hasta aquí la lectura. ¿De qué trata este versículo? ¿De qué trata este pasaje? Se refiere entonces a la unción de Yeshua, en el momento que fue ungido por el Padre, después de haber esperado el momento oportuno para que nuestro Abba Kadosh lo ungiera. Es necesario que todo profeta o rey o juez o sacerdote, en su caso, debían de ser ungidos con aceite fresco. Pero en este caso la excepción es con Yeshua. No encontramos un caso parecido de que haya sido ungido bajo alguna autoridad, llámese un sacerdote, sino que dice directamente que nuestro Abba lo ungió. Y este registro se halla en la Besorá de Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice el versículo 16: y Yeshua, después que fue bautizado, después de que hizo Tevilá, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio la Ruaj de Elohim descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Este fue el momento crucial para el ministerio de Yeshua. Después de que había esperado tantos años, el Eterno esperó el momento apropiado para ungirlo. Entonces, como estamos viendo en este momento acerca de la carrera de nuestro Yeshua, acerca de los pasos que él empezó a dar en el momento que el Padre le cedió la autoridad de ministrar al mundo, de presentar al mundo los planes, los propósitos del Abba, de iniciar el recorrido por toda la tierra de Israel, recorrer desde norte hacia sur, de este hacia oeste, y llevar a cabo lo que el Padre entonces anticipadamente le encomendó. En Isaías capítulo 9, de 1 al 7. Muy bien, dice el primer versículo, dice: pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Así en los venideros la hará gloriosa por el camino del mar, el otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandecerá la luz. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega,
como se gozan cuando reparten despojos, porque el yugo de su carga y la vara de su hombro y el cetro de su opresor los quebrantaste como en el día de Madián. Hasta aquí la lectura. Bueno, entonces lo que estamos viendo es acerca de lo que el Padre le cedió a Yeshua. El ministerio inicia aproximadamente entre 27 años, 28. Yeshua no se sale del propósito del Abba. Es decir, tenía que cumplir lo que está escrito en la profecía. Vemos que Isaías presenta el lugar donde Yeshua debía de iniciar el ministerio. Yeshua no podía traspasar los planes, no podía empezar hacia el sur, no podía empezar hacia el oeste, tenía que empezar la parte norte. Esa parte norte correspondió al pueblo de Israel en los días de Jeroboam, antes que fueran llevados por los asirios, antes de que suscitara el exilio. Este lugar entonces fue ocupado por el reino del norte. Una vez que fueron llevados al exilio, el rey de Asiria volvió a traer un grupo de israelitas de las 10 tribus para que siguieran en el reino del norte, solamente para que hubiera población, que al paso de los años tenemos entonces que los judíos los tildaron como extranjeros, como gentiles. Y esto es entonces lo que aparece, Galilea de los gentiles. Ahora vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret habitó en Cafarnaúm, la de junto al mar en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta aquí la lectura. Así que Yeshua tenía que cumplir todas estas características, todos estos planes que el Padre le anticipa. Entonces podemos ver que Yeshua empieza su recorrido a instruir a la gente. Una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿por qué inició la parte norte? ¿Por qué Yeshua no inició en Jerusalén? Número 1, dijimos que es el plan del Eterno. Y una de las cosas también que miramos al paso de los años, cuando Yeshua llegó a Jerusalén, los líderes judíos radicados en Jerusalén con dureza resistían las palabras de Yeshua. Es decir, no estaban preparados para escuchar el mensaje, puesto que ellos eran los rabinos, puesto que ellos eran los líderes, los maestros. Pero vemos que en la parte norte había sensibilidad en las personas. Abrieron su corazón, creyeron en las palabras de Yeshua y por lo tanto se multiplicó el grupo, la multitud, creyendo en lo que Yeshua estaba dando a conocer. Pasamos a la parte de los milagros. No solamente era enseñar, sino también milagros. En Isaías capítulo 35, ahora vamos a buscar el versículo 5 y 6. Dice: entonces
los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en el Arabá. Hasta aquí la lectura. Entonces, aquí encontramos la profecía con respecto al futuro ministerio de Yeshua. Es decir, nuestro abacados había preparado este tiempo para el remanente, milagros, señales, no solamente un mensaje, sino también mostrarles acerca de sanidades que Yeshua tenía que hacer en medio de ellos. Podemos encontrar varios pasajes de la Escritura. Mateo encierra varios milagros, lo mismo Marcos, lo mismo Lucas y también Juan. Registran muchos milagros, muchas señales. Lo que Yeshua siempre hacía referencia es que todas las cosas que él hacía, las hacía por autoridad de nuestro abacados. Nada se hacía sin la autorización de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Juan, la Besorá de Juan, capítulo 11. Versículos 38 hasta el 45 dice: Yeshua pues, profundamente conmovido otra vez en sí mismo, dice, va al sepulcro. Era una cueva, una piedra estaba recostada contra ella. Y Yeshua dijo, quitad la piedra. Le dice Marta, la hermana del que había muerto, Señor, hiede ya, porque es 4 días. Yeshua le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Elohim? Quitaron pues la piedra. Entonces Yeshua alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Yeshua le dice, desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a casa de Miriam y vieron lo que hizo, creyeron en él. Ese es uno de los milagros que encontramos, la resurrección de Lázaro. Y eso es lo que Isaías compartió en la profecía, dando a conocer de lo que sucedería en los días de Mashiach. Ahora tenemos también la hija de Jairo en Mateo capítulo 9, 23 hasta el versículo 26. Cuando llegó a la casa del principal, viendo a los flautistas y a la muchedumbre que alborotaba, Yeshua les dijo, retiraos, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Pero se burlaban de él. Mas cuando la muchedumbre fue echada afuera, entró y tomó a la muchacha de la mano y fue levantada. Y se difundió la fama de ello por toda aquella tierra. Este es el momento importante para el pueblo de la restauración. El pueblo que el Eterno había dejado. Ninguna época había sido o había sucedido este hecho tan importante como lo estamos viendo en este momento. Habían pasado tiempos atrás entre los profetas,
entre el tiempo de los reyes, pero no se había visto algo así tan importante como hoy observamos en los días de Yeshua. Y era precisamente que el Eterno, a través de este personaje, está haciendo entonces la manifestación de su reino. El reino de Elohim se estaba acercando, pero aún así podemos ver entre los líderes, entre la autoridad rabínica, estaba opuesta a todas estas cosas que estaban sucediendo. Rechazaron, bloquearon el pensamiento de reconocer que Él es el Mashiach. Y esto entonces hizo que mucha gente se detuviera y no expresara, no externara abiertamente, reconociendo, diciendo, Yeshua es el Mesías de Israel. Simplemente guardaron silencio. Muchos de ellos reservaron este pensamiento en su corazón. Pero esto es lo que estamos viendo. Cuando Yeshua hizo acto de presencia, demostró quién era Él. No porque Yeshua haya declarado, yo soy Hamashiach. No lo encontramos expresando abiertamente. Simplemente está demostrando las cosas que el Padre le dio a conocer para manifestar al mundo. Es decir, llevar a cabo las señales y los milagros. Y la gente misma, entonces, que seguía la Torá, debía de entender, debía de comprender lo que estaba pasando, que efectivamente Él era un profeta, mas esto no sucedió. Tenemos también ahora, tenía que ser alguien como Mosé. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, ahora vamos a considerar el versículo 15 al 19. Dice, el Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo de medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis, conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a escuchar la voz del Eterno mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces el Eterno me dijo, bien está lo que han hablado. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Hasta aquí la lectura. Este libro de Deuteronomio corresponde a la despedida de Mosé. Es decir, estaba próximo el tiempo de su muerte. Entonces, el Abacados les está diciendo que en un futuro vendría alguien similar a Mosé. Vayamos ahora en el Evangelio de Juan. La Besorá de Yohanan, capítulo 5, versículo 45. Y dice así, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Mosé, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyerais a Mosé, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, hasta aquí la lectura. Entonces encontramos que Yeshua confronta a los líderes, a los que se suponía que tenían la Torá. ¿Por qué no reconocían a Yeshua como el Mesías? ¿Por qué no entendían que Yeshua es un representante del Padre?
¿Por qué no podían abrir su mente y su corazón y comprender que hay una novedad de vida en medio de ellos? Ver que en otros tiempos anteriores no se había visto igual. Y en este momento estamos viendo una tierra de bendición en donde hay milagros, sanidades, señales. Pero ¿por qué no creyeron? Porque en realidad estaban distantes de la Torá, estaban distantes de los profetas, distantes de los escritos. Estaban más familiarizados con las tradiciones. Y esto fue el obstáculo. En el Salmo capítulo 69, vamos a considerar el versículo 8. Dice: he venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Una de las cosas que podemos ver en este salmo, David está haciendo un recordatorio de lo que fue su vida, sus antepasados. Estamos hablando en el tiempo de Booz, en el tiempo de Ruth. Ruth era extranjera y se unió en matrimonio con Booz. De ahí entonces nació Obed y de ahí vino Isaí y luego finalmente tenemos a David. El pueblo judío de aquel entonces no querían reconocer muy bien a David por esta razón. Los judíos de aquel momento no querían reconocer a David como rey. No podían apreciar a David viendo su genealogía. Entonces él manifiesta esto: he venido a ser extraño para mis hermanos. Y luego dice: y extranjero para los hijos de mi madre. Propiamente todos los demás judíos no reconocían a David como tal. Estaba siendo rechazado. Pero también lo que podemos aprender aquí, David está hablando del futuro, del descendiente que vendría, del linaje. En este caso estamos hablando ahora de la persona de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántas veces Yeshua fue exaltado por su pueblo? ¿Cuántas ocasiones el pueblo alabó al Abacados, dando gracias al Abba por la manifestación de Yeshua? Dando gracias a él porque estaban viendo señales, milagros que nunca habían visto antes. Vemos que personas enfermas sanaban por la manifestación de Yeshua, porque él traía la autoridad del Abacados. Pero estamos viendo todo lo contrario, el rechazo. Y esto entonces encontramos en Juan capítulo 9, versículo 22. Dice: estos dijeron sus padres, porque temían a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno lo confesaba como Masías, fuera expulsado de la sinagoga. Es así como podemos ahora ver los líderes, sobre todo, cómo estaban respondiendo ante los actos, ante los hechos de Yeshua HaMashiach. Las enfermedades había sido un azote a la gente y ahora podemos ver los milagros. Estamos viendo la paz, la tranquilidad. En los días de Yeshua encontramos varios casos donde dice que había gente con espíritus malignos
que atormentaban a esas personas. Y a veces hasta eran un problema para la sociedad de aquel tiempo. Y lejos de agradecer a nuestro abacados, le decían a Yeshua: retírate de nosotros, aléjate de nosotros. Entonces, esto está claro en la escritura de lo que sería la vida, de lo que vería Yeshua HaMashiach. Zacarías capítulo 9, el versículo 9, dice: alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Haré cortar el carro de medio de Efraín y la cabalgadura dentro de Jerusalén. El arco de guerra será quebrado, porque él hablará shalom a las naciones. Su imperio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Hasta aquí la lectura. Lo que estamos ahora observando es lo que sucedió al finalizar el ministerio de Yeshua. ¿Cómo fue la vida de Yeshua? ¿Cómo mostró su carácter? ¿Cómo fue su carácter, mejor dicho, en la tierra? Un carácter difícil, duro. Si algo podemos nosotros visualizar a simple vista, es precisamente la humildad de Yeshua. Y eso lo caracterizó siempre. De igual manera como nos registra en la Torá la vida de Mosé. Mosé se enfrentó una serie de situaciones difíciles de una nación compuesta de más de 2 millones de personas. Y siendo una persona arriba de 80 años cuando inició su ministerio también. Y lo que podemos ver al final, si hubo un personaje más manso, dice la escritura, fue precisamente Mosé. Y de igual manera entonces podemos ver la vida de Yeshua, un hombre que controló su vida. Lo que podemos nosotros ver en la escritura es que Yeshua se refugiaba en la plegaria, se refugiaba en la Torá, se refugiaba constantemente con el abacados. Hizo que su vida, que su conducta, que sus palabras, que su persona, que sus dichos fueran propiamente de un personaje muy humilde. Ahora, lo ejemplificó a través de la acción que llevó a cabo. En este caso, Zacarías manifiesta: mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Comprobamos lo que sucedió con Yeshua en Mateo capítulo 21. 1 al 11 dice: cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron por Betfagé al monte de los olivos. Yeshua envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y seguid. Enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dice: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino,
hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. Y la mayoría de la gente extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: ese es el profeta Yeshua, el de Nazaret de Galilea. Bueno, entonces vemos el cumplimiento de lo que habló Zacarías, el fin de la etapa del tiempo de Yeshua en la tierra. Estaba finalizando ese tiempo que el Padre le había facultado para que permaneciera, para que estuviera. El ministerio no duró mucho tiempo, no fueron los 30 años de ministerio. Fueron aproximadamente escasos 3 años, pero ese tiempo bastó para sembrar la palabra del Todopoderoso a través de los milagros, a través de las enseñanzas, a través de los hechos. Cuando iba acercándose el tiempo final, entró a Jerusalén. Es la primera vez y única vez que hizo esta entrada, en donde quería despertar la curiosidad de los líderes, pero seguían ellos en su pensamiento de que no querían escuchar, no querían ver la presencia de Yeshua en sus entornos. Pero él tenía que cumplir lo que el Abba le había encargado.